Hola, bienvenidos. En este video tutorial vamos a trabajar con dos funciones de Excel. Primero vamos a ver la función contar sí y después la función sumar sí. Para eso vamos a pasar a la práctica y vamos a comenzar a trabajar con la función contar sí. A modo de ejemplo, como ven aquí en pantalla, tenemos una base de datos básica, prediseñada, para poder ver cómo es la dinámica y la funcionalidad de esta precisa función. Para eso vamos a interpretar qué es la función contar sí. Y esta función se usa para contar la cantidad de celdas de un rango que cumple un criterio específico. Como ven en pantalla, la sintaxis de la función, lo que vamos a hacer, ya directamente pasar a la práctica, y voy a escribir la función contar sí. Como ven, una vez que tengo activada la función, lo que vamos a hacer en primera instancia es seleccionar el rango. Y como me pide en la referencia, en la consigna, la cantidad de ventas del supermercado Coto, lo que voy a hacer va a ser seleccionar la columna o el rango sin el rótulo, es decir, sin el título, donde se encuentran los nombres de los supermercados que tengo en la base de datos. Después, que una vez que delimite el rango, voy a presionar punto y coma y entre comillas vamos a escribir el nombre del supermercado que buscamos en mayúscula. Presionamos Enter y como podemos ver cuenta la cantidad de veces que se repite del supermercado Coto. Es decir, que el rango es el conjunto de celdas, como vamos a ver para repasar, en que se desea contar ese criterio que estamos buscando. Y el criterio en realidad es la condición que debe cumplir las celdas para ser contadas. En este caso vamos a pasar a otra columna que tenemos las sucursales, utilizamos la misma dinámica, seleccionamos contar sí, pero en este caso el rango va a ser dentro de la columna que tiene el rótulo de sucursal. Como les comentaba, ahora vamos a pasar a el último ejemplo, en este caso para trabajar con un valor numérico, pero con una referencia de celda y no valor fijo. Para eso, como ven en pantalla, lo que voy a hacer es reemplazar el valor fijo por la referencia de celda. Pero para poder hacer esto, como no tiene un operador relacional, si presiono Enter en esta fórmula, automáticamente voy a obtener el resultado de 0. Lo que tendremos que hacer para que se cumpla y poder concatenar y darle un sentido a esta fórmula es utilizar el operador relacional mayor. Para eso, lo que voy a hacer va a ser dejarlo entre comillas, el símbolo de mayor, y cuando lo tengo que relacionar con la celda de referencia, voy a concatenar utilizando en este caso el ampersand. Lo que estoy demostrando de esta manera es una forma que utilizando la concatenación con el ampersand, que sería un i, como puedo también trabajar con datos numéricos. Ahora vamos a comenzar a trabajar con la función sumar sí. Y en Excel esta función se usa para sumar valores en un rango que cumplen también con un criterio específico. En este caso, como pueden ver en la consigna, lo que vemos es el monto de ventas de la sucursal Disco. Por eso vamos a empezar a analizar la sintaxis de esta fórmula. El rango va a estar determinado por el conjunto de celdas donde se evaluará el criterio. El criterio, en este caso, en esta segunda instancia, va a ser parecido también a lo que vimos anteriormente. Este criterio será la condición que deben cumplir las celdas para que sus valores sean sumados. Por eso estamos hablando de montos. Y el rango de la suma, a diferencia, como pueden ver en los cuadros de textos comparativos de la función contar sí, este rango de suma es el rango de celdas cuyos valores se sumarán si cumplen el criterio anterior.
Ahora vamos a pasar a la práctica y voy a escribir la función sumar si para que puedan interpretar cómo es su dinámica. En este caso, lo primero que tenemos que relacionar es el rango y vamos a buscar el supermercado Disco y Disco lo tengo dentro del rótulo de la columna donde se encuentran los supermercados. Sigo trabajando en la función. Vamos a utilizar ahora el criterio. Recuerden que lo que estoy buscando es Disco. Como pueden ver, lo puse en minúscula. Siempre aconsejo de que lo pongan en mayúscula, lo más similar a la fórmula, muchas veces también lo toma, y el punto y coma vamos a utilizar el rango de la suma donde se encuentran estos valores numéricos. Entonces, fíjense que automáticamente Excel me determina cuáles son los rangos para que visualmente tenga una idea de cómo estoy trabajando por colores en la fórmula, y al utilizar y cerrar paréntesis, lo que podemos ver es que hace la suma de las ventas del supermercado Disco. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con un monto total de ventas menores a 750.000. Para eso vuelvo a escribir la función sumar si, vamos a determinar el rango, pero en este caso, como no tengo otra condición o otro criterio de otras columnas, lo que voy a hacer solamente voy a sumar o seleccionar el rango de las columnas vinculadas a ventas en miles. Punto y coma, el criterio en este caso lo voy a escribir entre comillas, menores, el operador relacional, a 750.000, en este caso 750. Podría poner un punto y coma y también completar el rango de la suma, que va a ser similar, pero como estoy trabajando con esta dinámica con valores numéricos, directamente, como no hace falta, es decir, volver a seleccionar el bloque o el rango de D10 a D58, automáticamente por el tipo de dato que estoy trabajando, lo va a tomar. También, a modo de ejemplo, si quieren, lo puedo seleccionar, puedo tomar nuevamente el rango de la suma para que ustedes vean cómo selecciono el rango de la suma, y lo que van a ver que llego al mismo resultado por dos formas diferentes. Vamos a utilizar la misma dinámica anterior. Ahora vamos a reemplazar este valor absoluto de Disco por un valor relacionado a una celda. Fíjense que el valor absoluto lo borro y voy a seleccionar solamente J4 como celda y llego al mismo resultado. En este caso también vamos a utilizar la misma dinámica para 750.000, pero recuerden que en este caso lo que tenía que hacer era borrar el valor absoluto, dejo el operador relacional y una vez que tengo el operador relacional utilizo el ampersand para concatenar. El ampersand significa y, ese símbolo, y voy a utilizar este valor de referencia que ya tengo en la celda suministrada. Fíjense que utilizando diferentes formas llegué a un mismo resultado. Espero que le haya servido mucho este tutorial y seguimos trabajando.